¿Qué no viste que prende el otro ventilador? Estructural que nos permite cubrir luces de hasta 75 metros transmitiendo cargas externas mediante esfuerzos normales de tracción y compresión en barras independientes. Abajo. No. Para el reticulado se dispone de barras de eje recto Marcel, ¿cómo estás? Ahí te acabo de escuchar. Perfecto, ya se lo transmito. Sí, decime. ¿Qué dije? Para recuperar Se disponen de barra de eje recto bajo una configuración triangular vinculadas mediante nudos articulados sometidos a cargas concentradas que al descomponerse someten a las barras concurrentes a esfuerzos de tracción o compresión. Vamos con algunos tips. Las barras se disponen bajo qué figura? Triángulo. El vínculo entre ellas es un nudo articulado. Esos nudos están sometidos a cargas de tipo puntuales, exactamente sobre ellos. Y al descomponerse estas cargas, las barras van a trabajar a tracción o a compresión, esfuerzo normal es simple. Bien, siempre tenga presente que es muy concreto el reticulado. Anoten abajo. Hipótesis para el cálculo de un reticulado.
estructura plana. No, yo correría un poco más. Ojo con eso, ¿no? Cuando se habla de estructura plana, no se habla tan solo de la estructura, ¿no? Sino, no tan solo la estructura, sino la carga, las reacciones, las deformaciones, todo debe estar en el mismo plano. Más allá de la estructura, acción y reacción y deformación, todo en el mismo plano. Abajo, cargas concentradas aplicadas sobre nudos. Subrayen esa condición. Cargas concentradas aplicadas sobre nudos. Y este punto que le acabo de dictar es lo que hace que muchas veces un reticulado no se comporte como que, porque la carga no está en dónde, en el nudo. Eso es una condición a rajatabla que se debe respetar. A rajatabla. Abajo. Barra de eje recto. Cuatro. Nudos articulados sin rozamiento. Obviamente que eso es fantasía, por eso se llama hipótesis. ¿Cómo sin rozamiento? ¿Cómo sin rozamiento? El nudo ideal, mira, este sería el nudo ideal. Las partes no sé qué, no se tocan. Eso obviamente es una hipótesis, es decir, vamos a hacer que en ese reticulado suceda todo esto. Vamos a suponer que sucede todo esto. Obviamente cuando uno va a construir un reticulado, no tan solo que no hace nudos sin roce, sino que muchas veces el nudo va todo soldado. O sea que bastante lejos estamos de la articulación ideal. 4, 5, se desprecian las posibles deformaciones. Sí, se desprecian las posibles deformaciones. Ustedes saben que cuando las barras trabajan en tracción o a compresión, unas se alargan, otras se acortan. Significa que cuando vemos un reticulado, todo ese reticulado, las barras que lo componen se alargan y se acortan. Sin embargo, vamos a suponer durante el cálculo que no existen esas deformaciones, como si todo estuviese duro. Bien, la hipótesis de cálculo. Abajo. Fer, ¿esto aplica también para una liga reticulada? Es una ¿Sí? liga reticulado, es una liga. Porque bueno, en el examen me habían preguntado qué factores dan eficiencia así a una liga reticulada. Eso es lo que vamos a ver. Vamos, en esta clase. Ya, en esta clase. Anoten abajo. Indeformabilidad del triángulo. Y anotan abajo como una especie de mantra. El triángulo es la única figura geométrica indeformable en el plano. Siempre decimos eso. El triángulo es la única figura geométrica indeformable en el plano. Aquí llamamos la única figura geométrica de forma del plano a esto. Robert, ¿qué estás estudiando? Estos últimos 2 días no.
La anterior semana ¿Por qué, Robert? ¿Qué ha pasado? mis padres llegaron, así que ando medio ocupado con ellos. ¿Cómo? Mis padres llegaron de visita. Por eso. Qué puntería para llegar, ¿no? Justo. Sí, Así que estás de anfitrión. sí. Me tienen mostrándoles Tucumán. Primera vez que viene. No, ya habían venido, pero igual siempre me dicen que los acompañen. Cuando yo defino un plano con dos ejes y dentro de ese eje pongo una barra cualquiera, un cuerpo, no importa, una pieza única, una pieza única, lo que se quieran imaginar, una caja de zapatos, no importa. Esa pieza en ese plano, ¿cuántos grados de libertad tiene? Mira. Una pieza única posee en el plano 3 grados de libertad. ¿Qué significa eso? Que la pieza puede moverse de qué manera? Vertical. ¿De qué manera? Horizontal y puede que girar. Perfecto. ¿Cómo demostramos que el triángulo es una pieza única? Recuerden que cuando hablamos de figura indeformable, ahí quiero aclarar, porque no sé qué entienden ustedes por indeformable, es como una especie de indestructible. No, que el triángulo sea indeformable, por favor, solo quiere decir esto, que frente a determinadas fuerzas, un rectángulo puede deformarse en un rombo si las barras están articuladas. En cambio, un triángulo podrá girar, pero nunca deja de ser un ¿qué? Un triángulo. Esa es la figura indeformable. No se deforma en otra ¿qué? Figura. Cuando nosotros decimos que 3 barras vinculadas mediante nudos articulados se comportan como una pieza única, esto significa que cada barra por sí sola, ¿cuántos grados de libertad tiene? 3. Que en suma, ¿cuánto me da? 9. Cada articulación, ¿cuántos grados de libertad quita? ¿Cuánto le estoy quitando al sistema? ¿Cuánto le quedó al sistema? Significa que esta es la demostración de por qué el conjunto, ¿de cuántas barras? 3, se comporta como si fuese una pieza que U. Significa que todo puede moverse ¿de qué manera? Vertical, horizontal, todo puede ¿qué? Lo que nunca vamos a lograr es hacer girar una con respecto de quién. Si gira una, ¿giran qué? Todas. Esa es la idea de cuando firmamos el triángulo, esa figura indeformable. Y en la medida en que yo siga sumando barras, y no importa la forma que adquiera el reticulado, lo importante es que esas barras sigan armando ¿qué? No importa la cantidad de barras, no importa la cantidad de nudos, todo se comporta como si tuviese 3 grados de ¿qué? De libertad. Significa que todo sigue siendo una pieza única, no importa la cantidad de barras, siempre que se dispongan bajo qué configuración, un triángulo. Por eso se sabe que cuando se estudia el equilibrio estable del triángulo, del reticulado en el plano, ¿qué significa el equilibrio estable? ¿Su qué? Sus vínculos, no importa las barras que tenga, siempre que se dispongan bajo qué figura. Siempre tendremos 3 grados de qué?
Por eso, el reticulado, como una viga de alma llena, el reticulado como otra viga que es, con un apoyo fijo, ¿cuánto quita? 2. ¿Qué le hace falta? Y con un móvil y un fijo, ya habremos logrado un sistema como. Y porque el sistema es isostático, vamos a resolver su equilibrio estático de esta manera. Un reticulado aquí está P1, aquí está P2, aquí está P3, aquí va a estar quién, y acá quién va a estar, RB. El equilibrio estático solo se resuelve aplicando las ¿qué? Las 3 ecuaciones de equilibrio. Y por estas 3 ecuaciones resolveré RA y quién, y RB. No lleva 2 fijos como siempre le ponen, lleva un móvil y un ¿qué? Y un fijo. Y le clavan 2 fijos al reticulado. No. No. Abreu, nos estamos trasnochando. No, el calor. No, el calor no lo deja Está pensar. nublado, está por llover. No, todavía no llueve. Que siga habiendo humedad, calor. La humedad. Al verde usted que corre así la selva en medio de la yuca, está el verde ahí en el medio. Algo bacán. Acabo de venir de escava el verde. Es una selva, falta que pase Tarzán así, medio en bola. Y me dijo usted que no. Estamos locos, ¿no? O hace mucho que no va de cava, no sé qué pasa. Hace un montón, Me ¿no? gusta la selva que es, cuando va a cortar el río ahí, la usina hidroeléctrica. Falta que te pasen ahí los. Esto siempre. Comparación, viga reticulada, viga de alma llena. No copien esto, pero solamente esta clase va a estar de muchos apartados. Nosotros estamos estudiando el fenómeno de vigas. Una cosa va a ser la viga de alma llena, que pertenece a un sistema trilítico. En donde cuando yo cargue esta viga de alma llena se va a deformar describiendo una elástica. Esta viga de alma llena trabajará a un esfuerzo de ¿qué? De flexión. ¿Y qué significa la flexión? Que en una misma sección un borde está traccionado, que será el borde donde, y el borde superior estará comprimido. Esa es una viga de alma llena. Y una viga reticulada, que ustedes conocen y ya hicieron, es el sistema trilítico, es decir, pilar, pilar. Y en vez de poner una viga de alma llena, voy a poner un juego de barras. ¿Bajo qué disposición?
triangular, barras independientes, una de quién, de la otra, con un qué acá abajo, con un tensor. Y mientras que esta es una viga de alma llena, esta va a ser una viga como reticulada. Y obviamente el tensor que representa el borde de dónde? De abajo. ¿A qué está trabajando según la viga de alma llena? En cambio, barra 1 y 2, que en realidad se llaman ¿qué en la vida real? Pares, bajo carga puntual aplicada en el nudo, ¿a qué están trabajando? Tanto el par 1 como el par 2 trabajan a esfuerzos de ¿qué? De compresión. Esto es lo maravilloso. Lo que antes tiene que hacer una sola pieza, traccionarse y qué. Ahora vamos a ver que algunas barras, cordón superior, se comprimen y otra barra absolutamente distinta se qué. Se tracciona. Lo que acá hacía una sola sección, acá lo hacen distintas qué. Barras. Independientes una de qué. De la otra. Tan independientes son que generalmente el par está hecho de qué material. Y el tensor, como está dibujado, está hecho de qué. Tan independientes son que no tan solo trabajan bajo esfuerzos normales, simples, distintos, sino que los materiales son qué. Distintos. Sin embargo, todo esto, Abreu, es una viga. Eso es lo maravilloso del reticulado. Cada vez que ustedes hicieron par y tensor en tecnología, estaban haciendo ¿qué? Un reticulado. Cada vez. Y por supositorio, como vamos a ver en unos minutos, el secreto de las vigas están en el brazo de palanca. Y el brazo de palanca depende de quién, Abreu. De las alturas. ¿En qué altura? ¿En qué tipología tendré mayor altura? Siempre. Y cuanto mayor sea la qué, la altura, la pieza puede cubrir mayores que luces. Lo vamos a hacer bien. Van a ver que en el reticulado, si bien el reticulado siempre recibe carga de qué tipo? Puntual. El primer análisis del reticulado se lo hace como si hubiese carga lineal. ¿Por qué? Simplemente porque en la carga lineal es mucho más fácil deducir los diagramas de corte y momento. Copia lo que quiera. Hago esta comparación simplemente para mostrarle que ya han hecho reticulado. Aunque nadie le haya dicho esto es un qué, un reticulado. Y no sé por qué en tecnología no lo definen como un reticulado. Me cuesta entender. No nos quieren spoilear. Sí, de verdad, qué sé yo. En fin, así la vida. El verbo dice. Así que tu hermano está terminando ya. Hola, sí, ¿cómo
avisaron esta mañana que no es hoy, es mañana, sábado. Ellos se confundieron. Cuando armamos una viga simplemente apoyada, porque siempre que comparemos tenemos que partir de algún lado, mucho más si se trata de viga. Sabemos que esta viga tendrá un diagrama de corte, siempre máximos en los apoyos. Recuerden que el eje se remarca. Tendrá un diagrama de momento, que sabemos que todo el diagrama del momento va hacia dónde, hacia abajo. Cuando el corte cambia de signo, ahí se ubicará el famoso momento que es máximo. Que el diagrama del momento esté hacia abajo, obviamente indica que al deformarse la pieza, todo el borde inferior va a estar trabajando a la que, y por lo tanto el borde superior estará comprimido. Y lo que vamos a analizar, y acá está lo interesante, es qué sucede por dentro cuando tenemos una viga de alma llena. Una viga de alma llena, una única pieza que cubre la luz, y lo que vamos a ver es cómo se comporta internamente la misma viga si fuese como reticulada. Y cuando veamos una viga reticulada, vamos a ver una viga compuesta de barras independientes una de otra. Cada barra acá es un mundo y habrá diagonales y por supuesto necesariamente deberá haber ¿qué? Cargas de qué tipo, puntuales. ¿Qué apoyo necesita el reticulado? Fijo y qué, y móvil. Fíjense que las dos se llaman vigas, muy interesante. Una sola pieza, distintas barras vinculadas mediante nudos articulados bajo disposición triangular, sometidas a la acción de cargas concentradas. ¿Vos tenés tu examen? Sí. Buscá, creo que hay una pregunta del articulado. Muy interesante de analizar en este contexto. ¿Qué decía? Criterios para la eficiencia o no viga. ¿No había otra pregunta del articulado? Poner. Y que uno de los apoyos debería ser ¿cómo? Debería ser fijo. Las soluciones. Bueno, acá también hay que... De esta manera garantizo que cada carga tenga su ¿qué? Su nudo. Que haya un apoyo fijo y otro ¿qué? Móvil. Bueno, las preguntas no son tan difíciles, chicos, saber un poquitito más. Ok, veamos. Cuando yo secciono una viga, esa viga estará sometida a esfuerzos de corte. Cuando yo secciono una viga, esa viga estará sometida a esfuerzos de corte, a esfuerzos de momento.
Y esa viga puede estar hecha en viga de alma que llena, pero esa misma viga puede ser una viga reticulada. Veamos similitudes y diferencias. Una viga de alma llena. Una viga de alma llena se llama sistemas de masa activa. Transmiten cargas. Las vigas de alma llena transmiten carga mediante esfuerzos de qué? Esfuerzos de flexión. Si yo corto una viga de alma llena y la abro para poder verla por dónde, por dentro, ¿qué veríamos? Si yo corto la viga de alma llena, Robert, si yo corto la viga de alma llena, este es su qué? Su eje. Esta es la sección que yo acabo de cortar, la sección AA. ¿Cómo se llama esto? ¿Borde qué? Superior. Superior. ¿Cómo se llama esto? Borde inferior. Borde inferior. La viga está hecha de un determinado ¿qué? Material. Para estudiar la viga, a la sección se la saca como si fuese una feta de salame. Este borde superior está trabajando a la ¿qué? Compresión. Y este borde inferior de la misma viga está trabajando a la ¿qué? A la tracción. Cuando una viga de alma llena se flexa, es el ¿qué? El material, el que presenta resistencia a la compresión y simultáneamente a la ¿qué? A la tracción. Por eso no cualquier material puede flexarse. Esas tensiones dadas en kilo por cada ¿qué? Centímetro cuadrado, que representan la resistencia de quién? Del material a la ¿qué? A la ¿qué? A la ¿qué? A la flexión. Esas tensiones son máximas en los bordes y decrecen linealmente hasta hacerse ¿cuánto? Cero. ¿Exactamente en dónde? En el medio. Por esto es H sobre 2, H sobre 2. ¿Qué significa esto, Robert? Que el material donde más sufre es en el borde y la resistencia hacia adentro se van haciendo más que. Significa que el material cada vez genera menos kilos por cada ¿qué? Centímetro cuadrado hacia el interior, tanto en compresión como en ¿qué? Como en tracción. Y los sigmas acá, ¿cuánto vale, Robert? Cero. Significa que en el centro de una viga de madera, recuerden que siempre estamos estudiando acá material homogéneo. En el centro de una viga de madera, el material no está ni traccionado ni ¿qué? Ni comprimido. Esto sucede en el interior de cualquier viga en este momento, siempre que sea de madera o acero. Si miramos la sección, Robert, de frente,
veríamos una sección de qué proporción. Cuadrado o rectangular. ¿Cómo debe ser una viga? Rectangular. ¿Con prioridad de quién? De la altura frente a quién? A la base. Este punto, si lo proyecto, se ve como un eje, el eje neutro, que se ubica exactamente en dónde? En el centro, en la mitad de H. El eje neutro me divide la viga en dos regiones. ¿Cómo está esta porción de la sección? Comprimida. ¿Cómo está esta porción de la sección? Comprimida. Comprimida. Y esta porción traccionada. Cada centímetro, ¿qué? Cuadrado, o está traccionado o está ¿qué? Comprimido, depende si está por encima o por dónde, o por debajo del eje neutro. Y gracias a que el material puede traccionarse y ¿qué? Y comprimirse, yo puedo hacer esto. Voy a sumar los sigmas de tracción y me va a dar una resultante que es ¿quién? T. Y voy a sumar los sigmas de compresión y me va a dar una resultante que es ¿quién? C. Y gracias a que el material puede traccionarse y comprimirse, finalmente obtengo ¿cuántas fuerzas? C y quién? Y T. ¿Cómo son entre sí? Iguales. De sentidos que separadas una que distancia, que recibe el nombre de quién? De Z, del brazo interno de palanca. ¿Y qué generan dos fuerzas iguales de sentido contrario separadas una distancia? Un momento, el famoso momento interno, por el cual la viga resiste el momento ¿qué? Externo. Para que una viga no se rompa de alma llena, el mismo material debe ser capaz de traccionarse y comprimirse. Ese es el mecanismo resistente a flexión de una viga. Sin esto no hay nada. Copio todo tranquilo. Porque yo aprovecho este tema para estudiar viga de alma llena. Son resultantes tensionales. Obviamente la suma de los sigmas. Z ya lo hemos definido como el brazo interno de palanca. Z es la medida fundamental de una viga. Ya hemos dicho 1000 veces que Z dependía de H. Por eso la viga tiene una proporción definida, mucho más alta que ancha, no hay vigas cuadradas. Va, sí hay, pero una bestialidad. Y ya saben, que lo vean no significa que esté bien hecho. Son dos cosas distintas en la vida. El momento interno que genera una viga, también llamado momento resistente, se lo pueden pedir con estos dos nombres. Estamos hablando de lo mismo. Es el producto de T por Z o C por Z, fuerza por distancia. Y de operar esta expresión, llegábamos a que el momento interno es igual a W por sigma. Toda esta expresión que nosotros usamos viene de esto, del desarrollo matemático de T, Z y C.
en donde W representa a quién, a la sección, y el sigma a quién representa, la resistencia del material, como siempre. La resistencia de las piezas depende del material y la sección. Y hasta el año pasado trabajaba para la dirección de Cultura, coordinaba los cursos de gestión cultural pública para gente que se dedica a la cultura en la región. Se le daban cursos de capacitación. Yo ya no para la conservación de contrato. Dicho, Alberto, ¿hay algo que quieras preguntar? ¿Se entendió? ¿Sí? Si lo quiero copiar, si no, no me importa, pero quiero mostrarle esto ya que tenemos hecho el dibujo. Miren esto. ¿Qué figura ven acá? Un triángulo rectángulo. Esto es cultura general. Así, San Martín puso los Andes, en el triángulo rectángulo va a pasar esto. ¿Dónde está el centro de gravedad de un triángulo? En lo que se llaman las medianas. ¿Qué son las medianas? Las rectas que salen de unir la mitad del lado con el vértice opuesto. El cruce define el centro de qué? De gravedad. Todo centro de gravedad de triángulos rectángulos, ¿dónde se ubica? Se ubican en el tercio de la base. Si todo esto fuese la base, esto sería el tercio de la base. No la mitad, el tercio. Proyectado. Miren acá. Acá hay un triángulo rectángulo. Tomemos que esto fuese la base. ¿Cuánto valdría la base? H sobre 2. ¿Cuánto valdría esto? ¿El tercio de quién? De la base. ¿Y cuánto vale la base? H sobre 2. Si yo a H sobre 2 le saco el tercio, todo esto sería H sobre 6. Porque 3 por 2, ¿cuánto es? 6. ¿Cuánto sería esto entonces? Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren el dibujo y díganme, ¿cuánto vale Z? Dos tercios de H. Mierda, son vagos de mierda, ¿no? ¿Todo esto es quién? H, ¿estamos de acuerdo? A H, ¿cuántas veces le voy a sacar H sobre 6? ¿Estamos de acuerdo o no? El 2 queda en 3, el 6 queda en 3, el 2 queda en ¿cuánto? ¿Cuánto es un entero menos un tercio? Un entero menos un tercio, ¿qué queda? 2 tercios de quién? De H. De ahí se dice que Z es quién? 2 tercios de H. De ahí viene. Nada, como dato de color, pero no son medidas que nacen en el huevo, ¿no? Todo tiene su... ¿Ah? Sí, estaba en el que llegue después. ¿Qué estaba primero, el huevo o la gallina? Y siempre recuerden, el mecanismo resistente de una viga de alma llena es generar un momento interno producto de que el mismo material puede traccionarse y comprimirse.
y que ese momento interno depende básicamente de Z, y Z depende de quién, de H. Por eso las vigas deben ser mucho más que altas que anchas. No se olviden, ese es un factor fundamental en el mecanismo resistente de viga, pero fundamental en el mecanismo resistente de viga. Cada relleno. Voy a borrar. Y ahora vamos a analizar la misma viga si tuviese hecho con un qué, con un reticulado. En el reticulado no se habla de borde, se habla de cordón. El cordón inferior y el cordón superior, que sería borde y borde. En el reticulado vamos a ver barras verticales que reciben el nombre de montantes. Montante, obviamente, ¿la qué? La diagonal. Y en el reticulado, este reticulado es un reticulado de contorno rectangular. Ya vamos a ver lo importante que es. Reticulado de contorno rectangular. Y acá viene el pase mágico. ¿La qué? ¿Quién le da la altura al reticulado? ¿Quién define qué tan alto es el montante? La altura de un reticulado sale ¿de qué? Del diseño. No tiene ninguna limitación, salvo la que yo quiera darle con el qué, con el diseño. Un reticulado puede medir 80 centímetros, 60 centímetros, 1,20 metros, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Obviamente todo depende de que esté diseñado. Cuando yo corto ese reticulado, no estoy cortando una sección. ¿Cuántas secciones estoy cortando? 3. Yo acá estoy cortando 3 barras, absolutamente independientes una de quién, de la otra. Por lo tanto, cuando yo hago el corte del reticulado, voy a ver barras, ¿la qué? La diagonal, la otra ¿qué? Diagonal, y yo ahí practiqué el ¿qué? El corte. Aquí va a estar una carga en el nudo llamada P2, esta llamada como P1, en el apoyo ¿quién va a estar? RA, que también debe estar en un ¿qué? En un nudo. Y este reticulado tendrá una ¿qué? Una altura. Las barras que corté las voy a llamar 1, barra 2, barra 3, no importa el nombre. Y la pregunta es la siguiente. La barra 3 que acabo de cortar, ¿está traccionada o comprimida? ¿Por qué aseguras que está traccionada? Porque es cordón inferior y en toda viga simplemente que apoyada, todo lo que está abajo como debe estar traccionado. Por eso acá aparece un esfuerzo interno N3 que tracciona a la barra 3. Barra trabajando a la ¿qué? A la tracción. ¿A qué trabajará la barra 1? ¿Por qué? Porque está en el cordón superior. Por eso acá internamente aparecerá un esfuerzo llamado N1.
N1 que a la barra la está sometiendo a la ¿qué? A la compresión. Y lo que observamos en definitiva es esto. Gracias a que una barra se comprime y otra simultáneamente se tracciona. Barras independientes una de quién, de la otra. En el reticulado se termina generando ¿cuántas fuerzas? Dos. Que separadas una ¿qué? ¿Quién es esa distancia? ¿Quién le da H al reticulado? Nosotros. Le permite al reticulado generar un ¿qué? Un momento ¿qué? Interno. Lo mismo que una viga de alma llena. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí en una única sección debe darse la tracción y la ¿qué? En cambio acá se dan en barras absolutamente independientes. N3, ¿quién sería? ¿Quién sería N3? ¿Quién sería N3? T. N1, ¿quién sería? C. Y la diferencia es que una viga de alma llena, ¿cómo la dimensiono? W que necesario. En cambio esta barra, ¿cómo la dimensiono? ¿Cuál? Esta barra, ¿qué trabaja? ¿Método qué? Omega, porque está trabajando a la qué. ¿Y esta barra cómo la dimensiono? Obviamente. ¿Fuerza sobre qué? Sigma. Porque son barras absolutamente independientes una de qué, de otra. Para eso estudiamos los dimensionados, para después poder comparar todo. Pero recuerden siempre, más allá de la flexión, tracción, compresión, recuerden la diferencia que hay en los brazos de qué, de palanca. Una viga de madera de sección maciza de escuadrilla, ¿cuál es la altura comercial máxima que viene? 30. Podrá hacer una viga más grande sin hacer de madera ¿qué? Encolada, está bien. Pero una viga reticulada, la altura se mide en metros. En metros. No sé si ustedes han visto el reticulado, ¿lo reconocen cuando van por la calle? No todo lo que yo veo, hecho con barritas, trianguladas, es un ¿qué? Un reticulado. Y básicamente no lo es porque la carga no está sobre los ¿qué? Sobre los nudos. Y lo van a ver, la mayoría de los reticulados que ustedes vean, van a ver que las correas no apoyan sobre los ¿qué? Sobre los nudos. ¿Funciona? Sí, funciona, está ahí, no pasa nada, nadie se murió. ¿Es el reticulado que estudiamos nosotros? No. Porque nosotros estudiamos reticulados donde solo las piezas están o traccionadas o qué. Y para que eso suceda, la carga debe estar sobre qué? Sobre el nudo. Hay muchos casos de reticulado, pero es un reticulado fantástico, que es así, reticulado, columna, si esta es la columna, estamos hablando de los reticulados de tramo y dos ¿qué? Voladizos. Diagonal, 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 diagonal. Esta luz son 48 metros, media cuadra. Y esto no termina acá. El reticulado tiene una altura de aproximadamente 3,50 metros.
Y no termina acá, sino que por cada nudo, ¿lo ven? ¿El verde? Sí. Se desprenden columnas, 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 y luego vienen pasarelas. Cuando la gente camina por la pasarela, ¿carga a quién? A la columna, y la columna descarga ¿de qué manera? ¿Sobre los qué? Sobre los nudos. Y esa carga la toma el qué? El reticulado trabajando a tracción y a qué? Y a compresión, y la llevan los apoyos. Y las columnas descargan ¿en dónde? En el terreno. Y este reticulado es tan grande que la gente también camina por dentro. Es un puente que a su vez sostienen otros ¿qué? Puentes que están para arriba. ¿A dónde está esto, Alberti? En la facultad. En la facultad. Pasa de un bloque a otro. Cuando uno va del blog a los baños, si ustedes van por el primer piso, van a ir tocando así, reticula montante, diagonal, montante, diagonal. Se puede hacer así, abrazar una diagonal y hacer un selfie así como hacen ustedes. Está ahí, es una maravilla, una maravilla. Pero para ir sentarse así y estar horas mirando, es una maravilla lo que está ahí. Por eso me dejan la mascota. Villa. Sí. No, me parece que no tiene. Bello, vayan y miren paso. De paso Yo lo ven. confío, yo creo que te creo. Yo le creo. Una maravilla reticulado. Porque en Tucumán es el reino del reticulado. Acá cualquier taller metalúrgico te hace un reticulado, un buen reticulado. La cancha del complejo le dejo tiene un reticulado. La cancha del complejo de Lema, hay un reticulado de una poesía que es hermoso, que se ve desde la calle, que es, vaya a ver, porque es el mismo tema que suelen dar en la estructura sur, que es el techo de tribunas. Siempre en la estructura 1 dan techo de tribuna. Y generalmente el material, la tipología ideal es el reticulado, que es una estructura que puede cubrir grandes voladizos a su vez, mucho más que una viga de alma llena. Y un reticulado que es techo de tribuna, que realmente está muy bien hecho, y se ve desde la calle, no hace falta entrar, es el que está el Club Natación, el que está frente al parque. Diseño eficiente de un reticulado. Uno, disposición de las diagonales. Y anoten. Dos puntos. Al diseñar el reticulado,
se buscará disponer las diagonales de manera tal que pueda garantizarse en ellas esfuerzos de tracción ya que si las diagonales estuvieran sometidas a compresión, debido a su exposición al pandeo, y siendo las barras de mayor longitud, requerirán ¿De mayor o de Longitud. no, la diagonal, la barra más larga, siempre hipotenusa, la barra de mayor longitud, requerirán al dimensionar de una mayor sección. Encareciendo el reticulado. El concepto de una pelotudez, pero está bien. Cuando yo diseño el reticulado, la única barra que tengo la libertad de ponerla para un lado, para el qué, es la que, la diagonal. Entonces te dice, mira, si la pones de una forma va a estar traccionada, y si la pones de otra va a quedar qué. Entre que quede traccionada y quede qué, nos conviene que quede qué. Porque la traccionada sabemos que requieren secciones qué, mínimas. Ahora, esa es la teoría, punto. Ahora, en la vida real, si una diagonal queda comprimida, ¿significa que esté mal? No es un pecado, no es un... Lo ideal sería que quede ¿qué? Entonces, ok, perfecto. Pero si yo al momento de diseñar un reticulado, en la vida real, no en esta materia, en la vida real, el diseño del reticulado hace que la diagonal quede ¿qué? Comprimida, pues la diagonal quedará ¿qué? Comprimida y se la dimensionará a la compresión. Lo que se valora en un reticulado en la vida real es el diseño del reticulado, no cómo trabaja la diagonal. Es decir, cuando entra alguien y dice, che, qué lindo que está ese reticulado, nadie dice, mira ese reticulado, la diagonal traccionada, eso no existe. Lo que se evalúa es el conjunto estético cuando uno diseña un reticulado. En esta materia le dan mucha importancia a esta pelotudez, por eso se la destaco. Diagonales traccionadas. Anoten abajo. En el caso de contornos, rectangulares, la diagonal deberá disponerse siguiendo el sentido de la pendiente
indicado por la tangente al diagrama de momento correspondiente. Punto. Garantizando así el esfuerzo de atracción en ellas. Abajo, en el caso de contornos exclusivamente triangulares, las diagonales deberán disponerse exactamente de manera inversa al caso anterior. Garantizando así esfuerzos de tracción. ¿Qué le suelen dar esto? Viga simplemente apoyada, viga de tramo con un voladizo, viga de tramo con dos voladizos, viga encontrada. En este caso, todo el diagrama del momento va hacia dónde? Hacia abajo, describiendo esta parábola. Le van a dar un reticulado de contorno rectangular y le van a decir cómo deben estar dispuestas las diagonales para que esas diagonales trabajen a la ¿qué? A la atracción. ¿Qué dice esa teoría? Que las diagonales deben, fíjense que la teoría nunca dice la palabra paralela, dice según el sentido de la pendiente dado por la recta tangente al diagrama de momento correspondiente. ¿Qué es esa boludez? Esto. Cuando yo tengo rectas con determinadas pendientes, las pendientes se pueden medir según se elevan las rectas con respecto al eje positivo de las X. No hay mucho para elegir. O una recta se eleva en este sentido o se eleva al ¿qué? Al revés.
pendiente positiva, pendiente negativa. No estoy hablando del ángulo, con mayor o menor que ángulo. La pendiente o va para un lado o va para el qué, para el otro. Miren, si yo tomo esta curva, Alberti, esa curva, no importa el punto que tome, más arriba, más abajo, si yo trazo la tangente se abre en este sentido. Por lo tanto, la teoría dice que la diagonal deberá llevar el mismo sentido de la pendiente. No paralela, el mismo sentido de la pendiente. Y si ahora tomo esta mitad de curva que queda, no importa el punto que tome, Robert, todas las tangentes se abren para el otro ¿qué? Lado. Por eso las diagonales deberán llevar ese sentido. Esta manera garantiza el esfuerzo de ¿qué? De tracción de la diagonal. Concepto de eficiencia. Cuando la viga tiene tramo con un ¿qué? Voladizo, todo el mundo sabe que el momento aquí ¿cuánto vale? El momento acá ¿cuánto vale? Acá siempre ¿de qué signo? Y esto distribuye la parábola entre momentos positivos y momentos ¿qué? Negativos. ¿Estamos todos de acuerdo? Si el reticulado tuviese tramo con un ¿qué? Con un voladizo, veamos las diagonales. Miren este punto. De acá a acá, cualquier punto que tome, esta es su ¿qué? Su tangente. Diagonal, diagonal. Pasado este punto, de acá hasta el apoyo, cualquier punto que tome, este es el sentido de la pendiente. Y en el voladizo, esa es la tangente, esa será la diagonal. Cuando la